Como el agua cubre la mar, así será llena la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Y queremos a través de estos programas hablar un poco de su conocimiento y dar nuestra gota de agua a ese mar del conocimiento del Señor sobre la tierra. Quiero meterme en Números capítulo 11, comenzando con el versículo 31, y vamos a ver aquí el juicio de las codornices. Las codornices le fueron dadas al pueblo de Israel y lo que ellos creyeron que era una bendición era más bien un juicio sobre ellos. Números 11:31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y los dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Antes de seguir leyendo, quiero decir algo. En el programa anterior habíamos hablado acerca de la distancia, que es un día, y hablé yo más bien de millas y no de kilómetros, y me confundí en los kilómetros y las millas. Quiero decirles que caminaban entre 20 y 25 millas, entre unos 32 kilómetros a 40 kilómetros. Eso era lo que se consideraba un día de camino. Ahora, piensen en eso, en este momento. Porque dice aquí que cuando cayeron las codornices, había alrededor del campamento más de un día de camino. O sea, entre 32 y 40 kilómetros, más de 25 millas, 20 y 25 millas de codornices que estaba lleno alrededor de ellos. Óiganlo de nuevo. El versículo 31 del capítulo 11 de Números. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y los dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea, no era solamente una codorniz, sino que eran como 2 codos, o sea, una cantidad profunda de tantas codornices. 30 y tantos kilómetros alrededor del campamento estaban llenas de codornices apiladas a 2 codos de alto. Eran millones y millones y millones. Eran portentosas las cosas que Dios había hecho en frente de ellos. El versículo 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche. Se aventaron un día entero, una noche entera, y todo el día siguiente, hasta el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande. Pero esta no es la única vez en las que les proveyó codornices. Esto estamos leyendo en Números. Hubo otro momento en el cual les había proveído codornices antes de esto. Está en Éxodo 16:13. Y esta no fue como juicio, fue como bendición. Éxodo 16:13. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Ya vieron que el Señor les había traído codornices el día que les dio el maná. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan de Jehová que Jehová nos da a comer. Y el Salmo 105, versículo 40. Salmo 105, versículo 40.
Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que reveles tu palabra y que nos des tu conocimiento, que marques nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Un día de camino. En el último programa hablamos de eso. Aquí está otra mención de lo que es un día de camino. Ya Dios les había proveído codornices en el comienzo de su viaje fuera de Egipto. El día que les dio maná, había descendido codornices sobre el campamento. Y habían comido de esa carne y habían sido bendecidos. Y habían comido del maná y habían sido bendecidos. De ahí en adelante el Señor les dio maná. Pero se cansaron del maná. Y le piden al Señor que les dé carne. Y lo hacen de una manera insolente. No la petición con una rodilla doblada. No el llanto de las lágrimas diciendo, Señor, no lo tienes que hacer, pero te pido esto. Pero el reclamar de un hijo necio diciendo, o me lo das o me lo das. Un niño malcriado hablándole a Dios insolentemente. Como Caín que le dice, yo no soy, seré yo el guarda de mi hermano, insolente. Como los que constantemente lo ven a él como que es una persona a tu nivel y no el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay quien se ha presentado a exigirle al Señor. Y la Biblia dice que los que se presentan, dice esto, mas callad delante de Jehová en su santo templo. Aunque Dios se presenta como tu amigo, aunque Dios se presenta como tu compañero, es del lado de Él. Tú tienes que darle reverencia. Yo debo doblar rodillas. Esto es lo que la Biblia dice. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Debemos de venir delante de Él con un corazón contrito y humillado, dice otra palabra. Nos habla de venir humillados a su presencia constantemente. Y la Biblia nos está llevando a este punto de insolencia. Le dicen, danos carne, ya nos cansamos del maná. Es decirle al Señor, estoy cansado de tu palabra, estoy cansado de los cultos, estoy cansado de los cantos. Dame algo que me entretenga porque ya me aburrí. Y la medida de lo que piden es interesante. Piden una medida. Porque ahora Dios hace algo con ellos. Hace caer tanta codorniz que la tierra se rodea en el campamento. 32 kilómetros para aquel lado, 32 kilómetros para aquel lado, 32 kilómetros para aquel lado. La tierra estaba llena de codornices. Pero no era Dios en su bendición, era Dios mostrando su poder. Les estaba diciendo, les doy maná porque eso es lo que les conviene. Sí tengo el poder de darles la carne que quieren, pero eso no les va a ayudar a sobrevivir en el desierto. El niño malcriado en el evangelio, el hijo de Dios que se ha criado de una manera necia, cree que él sabe más que Dios. Si Dios te da maná, es el maná el que les hizo sobrevivir en ese desierto. Es el maná el que dice que no les dejó envejecerse. Es el maná que declara en la palabra del varón de Dios Caleb cuando dijo, tengo la misma fuerza que tenía hace 40 años cuando salimos del desierto. En ese tiempo tenía 83. Ese maná lo había mantenido fuerte al 83 de la misma manera que cuando era joven. Pero estos insolentes le dijeron, ya nos aburrimos de tu maná.
Y Dios se presenta delante de ellos y les da una cosa portentosa. Un gran viento subió y trajo de 32 a 40 kilómetros, 20 a 25 millas, rodeado el campamento de tantas codornices que deberían de haber caído de rodillas y dicho: perdón, Señor, por insultarte, perdón por creer que era porque no podías darnos esa carne en el desierto. En vez de eso, se acordaron del día de la bendición, el primer día. Acuérdense de esto: el primer día del maná había caído codorniz y conectaron sus vidas con el maná y la codorniz. Lo leímos en Éxodo, pero no entendieron que en Éxodo ellos no lo habían pedido, pero lo habían pedido como una necesidad. En este tiempo era una queja, y hay una gran diferencia entre quejarse de Dios y pedirle a Dios. Y Dios les hizo caer la codorniz, y de repente tenían las codornices y el maná de nuevo, pero tenían el campamento. Si veían hasta acá, no podían lograr alcanzar a ver qué tanto había en cuanto a los 2 codos de animales, de codornices por toda la santa tierra. El poder del firmamento y la gracia de quien es Él había caído sobre ese pueblo, y había transformado sus corazones de tal manera que deberían de haber caído de rodillas. Porque dice la Biblia un día de camino, así como hablábamos en el último programa, porque un día de camino tiene que ver con algo que está alargado. Era la razón, era la forma de decirles a Dios, de Dios decirles a ellos: si caminas un día entero, vas a encontrar toda la carne que quieras, pero va a ser alejándote y alejándote y alejándote de mí. No va a ser quedándote en el centro de su voluntad, para poder llegar al final de ese día, 32 kilómetros más para allá, para recoger. Es más, la Biblia dice que se aventaron 24 horas, el día, la noche y el siguiente día. O sea, por lo menos se aventaron 36 horas recogiendo y recogiendo y recogiendo, yéndose hasta allá y olvidándose de la nube de la gloria de Dios que estaba sobre el campamento, olvidándose del poder de Dios para poder sacarlos adelante, sacando la grandeza de quien Dios es para empujarlos hacia donde debían de estar. Y en medio de todo eso, el Señor estaba manifestando su poder y su gloria estaba cayendo sobre de ellos, pero se habían olvidado, porque un día de camino te puede alejar tanto de Dios. Un día de camino te puede alejar tanto de su misericordia, tratando de satisfacer los deseos carnales en vez del maná del Señor. Y como tú piensas: no estoy muy lejos, no te das cuenta que te estás poniendo bajo el juicio de Jehová. Acércate a Jehová, quédate en el centro de su voluntad y no permitas que las distracciones de tu carne y el deseo de algo diferente te haga alejarte de su presencia a un día de camino. ¿Saben cuál fue la diferencia con Elías, el otro del que hablamos, que había caminado un día de camino? Cuando llegó al final de ese día de camino, se tiró delante de Dios a decirle: Señor, me siento terrible, pero perdóname, ayúdame. Y Dios lo rescató y lo levantó. Pero estos son insolentes, en vez de ver la grandeza del poder de Dios. Saben, les voy a dar un ejemplo que me viene a la mente constantemente. Es como aquel que su mamá pasó un tiempo preparándole una comida y se la pone enfrente, y la agarra y la tira al suelo. Ya no quiero esa cochinada, ya me cansé. Yo soy de Nicaragua, solo les diría el gallo pinto, ya estoy harto, diría. O el arroz con frijoles en bala, dicen allá. Todos los días, todos los días. Y la mamá humildemente estaba haciendo lo que podía con lo que tenían. Y la insolencia de tirarle el plato en la cara, eso estaba haciendo Israel. Y esa mamá va y vende algún mueble, alguna cosa que tenga, y agarra y les da un manjar de todo el día, que le pone todo lo que quieren.
esa mamá no te estaba dando todo eso como una bendición. Esa mamá te estaba diciendo, ok, podemos vivir de esa manera, pero eso que acabas de hacer es una insolencia. Era tú tirándole el plato en la cara del Señor y el Señor tirándote el plato de regreso. El problema es que el plato de Él es grandote. Un día de camino. No se podían comer eso si se hubieran quedado ahí 100 años. No se lo hubieran podido comer. Era Dios diciendo, se hartaron de mí, yo me voy a hartar de ustedes también. Debían de haber caído de rodillas en la presencia del Señor y decirle, perdóname. ¿Saben quién pienso? Cuando David dijo en 2 de Samuel 24, quiero hacer un censo, y sus líderes le decían, no hagamos el censo, no hagamos el censo. Y le dijeron, lo hacemos, hicieron el censo. Y cuando le dieron el número a David, después de 9 meses, dice que le trajo una compulsión al corazón y cayó de rodillas delante de Dios y le dijo al Señor, Señor, he pecado. Antes de que Dios lo juzgara, antes de que Dios cayera sobre de él, dijo, he pecado. Cuando le dijeron, tenemos 1,000,000 de soldados aquí y 200 y tantos mil de este lado, le trajo la compulsión de decir, he pecado. Y cayó de rodillas delante de Dios diciendo, le he tirado el plato en la cara al Señor. Y el Señor me está demostrando, un gran juicio vino sobre de ellos y 70,000 de ellos murieron. Este pueblo que estaba aquí, arrodillado en la presencia del Señor, hubiera sido perdonado. En vez de eso, se comenzaron a comer las codornices como antes. Y la codorniz que era de bendición, yo sé que las codornices eran de bendición, porque el último pasaje que les leí dice en la Biblia que las codornices eran para bendición. El Salmo 105, versículo 40. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. ¿De qué día estaba hablando? Del día que cayó el maná y el día que cayeron las codornices y estaban en armonía. Las codornices eran para bendición. Pero las codornices eran no su necesidad, era lo que ellos querían. Oigan esto, porque es un buen concepto. Lo que necesitaban era el maná. Esa era su necesidad. Lo que querían eran las codornices. Dios siempre va a proveer lo que necesitas. Dios siempre va a proveer lo que necesitas. Necesitas el pan del cielo. Primero, danos, oh Dios, hoy el pan de cada día. Dios dice que le pidas y Él lo va a proveer, porque Él va a proveer tus necesidades. Necesitaban el maná para poder sobrevivir en ese desierto. Necesitaban el maná para no deshidratarse y morirse. Era el pan perfecto. Esa era su necesidad. Danos, oh Dios, hoy el pan de cada día. Pero Dios provee tus necesidades. No siempre provee lo que tú quieres o lo que tú deseas. A veces, como padre, tú sabes que tu hijo quiere una bicicleta nueva. Pero tú sabes que necesita pantalones y le das los pantalones. Y para el niño es un desastre, porque él dice, yo quiero la bicicleta aunque ande desnudo o que los pantalones andan rotos. Pero el padre sabe lo que necesitas. Y de vez en cuando, tal vez en un tiempo de tu cumpleaños, te compra una bicicleta. Eso es lo que quieres. Pero lo que necesitas es esta otra cosa. Dios se ha hecho responsable de darte lo que necesitas. Danos, oh Dios, hoy el pan de cada día. Y de vez en cuando también provee lo que quieres. A veces no provee lo que quieres porque lo que quieres lo quieres para mal. Es Santiago el que dice, a veces pedid y no recibís porque pedís para la carne. A veces tú como joven dices, yo quiero casarme con esa muchacha y Dios sabe que esa muchacha es un desastre para ti. Pero tú quieres y quieres y quieres y quieres y el Señor te dice que no. Y lo ves como una ofensa, pero no te das cuenta que no te está queriendo ofender. Lo que está queriendo hacer es protegerte. A veces lo que pides es para tu propia destrucción y Dios en su misericordia te dice que no. En este caso dijeron queremos carne, ¿saben? Pienso yo fácilmente porque hemos ayunado algunas veces, hace mucho tiempo.
que el haber estado comiendo maná, el pan perfecto, sus sistemas digestivos estaban perfectos, sus sistemas, todo estaba bien porque era el pan del cielo. Y de repente introducir un montón de carne pesada los mató. Aquellos que han ayunado por muchos días saben lo que estoy diciendo. Si usted ayuna unos 10 días y de repente viene y se echa unos chilaquiles y unos tacos y unas cosas porque tiene hambre, va a terminar en el baño o más enfermo. Estos hombres tenían años y años y años de estar comiendo maná y de repente comenzaron a meterse todo esto. Les doy un ejemplo gráfico. Cuando estaban de esclavos los que estaban en los campamentos que los estaban matando, los judíos en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes los tenían en esto y eran puros esqueletos porque no les daban de comer. Han visto ustedes las fotos y los videos, era terrible. Y los soldados americanos cuando entraron estaban tan compungidos que agarraban sus raciones y las abrían y se las daban a esta gente porque sentían cómo se estaban muriendo. Y en el momento que comenzaban a comer esos judíos, se morían. Es más, le pueden preguntar a los que quieren revivir a los niños que están deshidratados y muriéndose en el África. Y lo que hacen es darles un poquito de agua de leche, un poquitito de agua de arroz, poquito para poder traerlos, porque no puedes meter ese tipo de alimento pesado en un sistema que no sirve. Y yo sospecho que eso fue lo que les pasó. No solamente era el juicio, pero al meterse esa carne y llenarse la panza de carne, la Biblia dice que comenzaron a morirse. La Biblia dice que Dios les dio carne hasta que les saliera por las narices. Ese es un padre enojado. Un día de camino que te aleja de Dios para satisfacer lo que tú quieres. Y Dios te está diciendo, yo te voy a dar lo que necesitas. Yo voy a bendecir tu vida y voy a darte. Cuando no te dé lo que quieres, no pelees conmigo. A veces voy a darte lo que quieres y a veces no. Es más, la Biblia dice esto. Deleítate a ti mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso no significa que si quieres, les doy un ejemplo, que tú digas, no, pues soy hombre y estoy enamorado de otro hombre y como es lo que Dios me dice que me va a dar lo que yo quiera, me lo va a dar. No, seguro que no es eso lo que significa. Significa que cuando te deleitas a ti mismo en Jehová, comienzas a llenar tu vida de Él de tal manera que tus deseos cambian y lo que comienzas a desear es la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el poder de Dios, la humildad de Dios, todas las cosas que Él te quiere dar. Pero deleítate en Él. No fue del deleite en Jehová que pidieron esto. Fue el deleite de su carne y dijo, denme esto. Y un día de camino era del Señor diciendo, te has alejado de mí a la profundidad de estos codornices, más de 32 kilómetros fuera de la voluntad de Dios. Que Dios permita que caminemos de la manera que Él quiere y que podamos salir adelante en su presencia. Dios les bendiga.